Bien, hermanos, estamos ya en el tiempo de la exposición de la palabra. Recordad que estamos exponiendo la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos estado por varias semanas ya en esta epístola. Estamos específicamente ahora en el capítulo 3 y estamos viendo algunos detalles sobre cómo la iglesia, cuando se reúne, debe conducirse. El domingo anterior estábamos viendo las características que deben estar presentes en la vida de los ancianos o en los pastores, como en nuestra cultura los conocemos. Estábamos observando cómo Pablo está instruyendo a Timoteo acerca del carácter que debe estar presente en estos hombres. Y hoy vamos a estar, a manera de continuación, viendo algunas características también de otro de los roles u oficiales de la iglesia, en este caso los diáconos. Y es el texto que tenemos a continuación en el capítulo 3 del texto que veíamos la semana pasada. Hoy vamos a estar precisamente en el capítulo 3, los versos del 8 hasta el verso 13. Y estos van a ser los versos que vamos a estar mirando en esta mañana. Este es un texto que la iglesia debe tener muy en cuenta, al igual que el texto que veíamos el domingo anterior, porque de alguna manera detalla o describe cuáles son los rasgos morales, éticos, que deben estar presentes en aquellos que la iglesia debe observar, debe de alguna manera levantar como diáconos. Entonces vamos a estar revisando, vamos a estar mirando este texto. Yo les invito ya a tener en sus Biblias, vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 3, versos del 8 hasta el verso 13. Un texto bien corto, solamente 6 versículos. Dice así la palabra del Señor: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Señor, agradecemos una vez más por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú puedas hablar a nuestras vidas por medio de ellas, que podamos ser fieles a la hora de exponerlas y que podamos ser claros también. Señor, que tú puedas ayudarnos a honrarla, no solamente al exponerla ahora, sino que puedas ayudar a tu iglesia a vivirla. Gracias por darnos estos detalles, Señor, que nos van a ayudar en la manera práctica en cómo conducirnos como iglesia. Ayúdanos, Señor, en nuestra insuficiencia, en nuestra incapacidad, a poder, Señor, proclamar tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, queremos en esta mañana, y este texto es un poco difícil de organizar estructuralmente, al igual que lo era el texto anterior. Esta mañana vamos a hacer vamos a verlo en dos partes. La primera parte no tiene mucho que ver en sí con lo que está escrito en este texto, porque queremos tomarnos un tiempo para hablar primero acerca del rol específico de los diáconos. No lo hicimos el domingo pasado con los ancianos porque era mucho más extenso. De hecho, el sermón pasó de la hora. Pero esta mañana queremos hablar acerca del rol de los diáconos. Ya del rol de los ancianos vamos a continuar hablando, porque Primera de Timoteo habla más adelante acerca de esto, y también Segunda de Timoteo, que vamos a estar también exponiéndolo. Pero hoy queremos pasar el primer tiempo de nuestra exposición hablando acerca del rol de los diáconos, y en una
en un segundo punto vamos a hablar entonces de lo que el texto está diciéndonos que tiene que ver con los requisitos de los diáconos. Y si hay una verdad que queremos en esta mañana tener presente, es que, mis hermanos, de igual manera que la iglesia necesita ancianos, pastores, que muestren una vida piadosa, también la iglesia necesita siervos, en este caso diáconos, que muestren una vida piadosa y de servicio fiel al Señor. Como les decía, vamos a hablar en primer lugar acerca del rol de los diáconos y vamos a estar continuando el patrón que Pablo está estableciendo cuando comienza este capítulo 3, este patrón que nos narra, que nos da elementos para nosotros tener en cuenta a la hora de aspirar, levantar, promover diáconos, así como también pastores. Vamos a estar viendo, además de esta lista que tenemos ahí, cómo un diácono en funciones se ve. Quiero decirles en primer lugar que no hay, siendo sinceros en esto, no hay en la Biblia muchos detalles sobre esto. No hay diferentes textos que usted pueda decir, bueno, aquí yo tengo un resumen de qué los diáconos deben hacer. Por ejemplo, si usted va a Filipenses capítulo 1, verso 1, Pablo está saludando a la iglesia y hace una mención muy breve acerca de los diáconos. Él dice que está saludando a la iglesia en Filipo con sus ancianos y diáconos. Solamente hay una descripción de que en esta iglesia ya habían pastores o ancianos y también diáconos. Si usted va a la despedida de la carta de Pablo a la iglesia en Roma, usted ve que en el versículo 1 del capítulo 16 hay una breve mención acerca de una mujer que nuestra Biblia en el español traduce como diaconisa, pero otras versiones traducen como una persona que sirve, es servicial. Y este es el caso de la hermana Febe. Y tenemos que ser totalmente sinceros, y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. No es este texto tampoco un texto que nos asegure categóricamente a nosotros que Febe era una diaconisa oficial de la iglesia que Pablo está allí refiriéndose. Si tenemos un texto que nos puede dar un poquito de luz acerca del rol de los diáconos, y que yo personalmente creo que no es ni siquiera un texto regulativo para definir lo que un diácono es Hechos capítulo 6. Yo quiero ir allí ahora en esta primera parte para mirar qué nos dice la Escritura acerca de el papel de estos sirvientes que debían ser elegidos. ¿Qué está sucediendo? Vamos a un poquito de contexto. La iglesia en Jerusalén comienza a crecer. No era una iglesia pequeña. Si usted ha leído el libro de los Hechos y ha seguido el hilo de la narrativa de Hechos, usted puede darse cuenta que ya cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, Pedro predica este primer sermón en Hechos capítulo, que se registra en Hechos capítulo 2, hay una conversión masiva y se registran al menos 3,000 personas. Pero si usted continúa leyendo, muchos más se habían agregado a la fe de aquella iglesia. Cuando llegamos al capítulo 6, nos encontramos con una dificultad. No era la primera dificultad que la iglesia debía afrontar. Si vemos el capítulo 4, nosotros vemos que hay apóstoles que están siendo apresados. Si vemos en el capítulo 5, la iglesia está queriendo ser estorbada por medio del engaño de Ananías y Zafira. Ahora en el capítulo 6 hay un nuevo problema que está emergiendo en la iglesia. Este problema tiene que ver con la distribución diaria o la atención a las viudas. Y básicamente hay una queja de las viudas griegas dentro de la iglesia que están diciendo que las viudas hebreas están siendo mejor atendidas que ellas están siendo descuidadas
en cuanto a su atención. Esto está extraído delante de los apóstoles para que los apóstoles de alguna manera solucionen el problema. Y hasta este momento nosotros vemos la figura de los apóstoles tratando o lidiando con todos los problemas de la iglesia, pero sucede algo característico, puntual, en este momento. Los apóstoles dicen lo siguiente: no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra y la oración. Por tanto, les dicen a la iglesia, busquen entre ustedes, y voy a leer, no voy a usar una paráfrasis aquí, voy a leer a partir del verso 1 hasta el verso 6. Dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Este es el momento en que nuestro texto se desarrolla, este es el contexto para nuestro texto. Y yo les decía que para mí no es este un texto que regule cuál es el comienzo de los diáconos en la iglesia, pero sí nos deja ver cuál es el elemento fundamental del diaconado dentro de la iglesia. Estos hombres debían ser levantados, escogidos, seleccionados en la iglesia con algunas características que también se denotan allí. Dice que debían ser hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y el propósito específico por el cual debían escoger a estos hermanos era para servir a las viudas que supuestamente o que verdaderamente estaban siendo desatendidas. En este caso, a las viudas de la fracción griega de la iglesia. Hermanos, este es el texto más simbólico, por decirlo de alguna manera, cuando se habla del diaconado que nosotros tenemos en la Biblia. El texto que nosotros tenemos delante hoy en 1 Timoteo 3 nos habla de algunos requisitos morales y éticos, pero no nos da realmente detalle de qué hacen los diáconos. Si nosotros debiéramos o pudiéramos resumir cuál es la función de un diácono en la iglesia, pudiéramos resumirlo con una sola palabra: servir. Esa es la función que tienen los diáconos dentro de la iglesia. Los diáconos dentro de la iglesia no ocupan una posición o un título honorífico. Eso no es lo que los diáconos hacen. Y voy a decirlo porque desafortunadamente en la iglesia de hoy, o en muchas iglesias hoy, los diáconos han dejado de ser lo que la Biblia dice que deben ser y han tomado entonces otras posiciones que realmente la Biblia no afirma. Entonces, lo primero que queremos decir es que los diáconos, o ser diácono, no es tener un título o una posición dentro de la iglesia. Como no hay ningún tipo de servicio o ministerio en la iglesia que indique un rango o una posición. La iglesia del Señor Jesucristo no está determinada por rangos y posiciones. Eso es algo que no tiene nada que ver con la iglesia. Está determinada por funciones, por ministerio, por llamado. Y el llamado diaconal para la iglesia es un llamado de servicio desinteresado al Señor, que redunda, por ende, en el servicio a la iglesia
del Señor. Cuando nosotros vemos textos como Hechos 6, nosotros vamos a estar viendo que los diáconos, si podemos llamarle de esta manera a estos 7 hombres que fueron elegidos en este texto, estaban puestos con el único propósito de servir a las necesidades de la iglesia. Estaban puestos también con el propósito de que aquellos que tenían la responsabilidad de llevar la palabra y la oración dentro de la iglesia no vieran su ministerio estorbado. Y es por eso, como nosotros veíamos en Hechos 6, que tenemos el registro de la promoción de estos 7 varones. Ahorita voy a decir por qué no creo que este sea un texto regulativo para los diáconos. Y creo que muy pocas fracciones dentro de la iglesia hoy reconoce Hechos 6 como un texto regulativo. ¿Okay? Pero algunos pudieran decir, bueno, este es el texto que dice lo que los diáconos deben ser, porque este es el texto que dice así o aquí se escogieron por primera vez diáconos. Yo no creo que este sea un texto regulativo. Ahorita vamos a abordar más acerca de esto. Dicho esto, viendo que los diáconos tienen una posición de servir, de hecho la palabra diácono en el griego lo que significa es eso, es un servidor. Cuando Jesús, por ejemplo, dice en Marcos capítulo 10, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir, la palabra que se usa en este texto es precisamente la palabra diáconos. Entonces, eso es lo que también etimológicamente la palabra diáconos quiere decir. Ahora, ¿cómo debe verse un diácono ya no en su función, sino en su vida? Y eso es lo que 1 Timoteo capítulo 3 nos está de alguna manera diciendo. Vamos a ver entonces las calificaciones o las cualificaciones que Pablo está enumerando en este capítulo para aquellos que deben servir en esta función, en este rol dentro de la iglesia. Si usted mira a simple vista, usted lee desde el versículo 1 y usted ve los requisitos para los ancianos y los requisitos para los diáconos, usted puede darse cuenta de una manera muy fácil que son muy parecidos, ¿verdad? Que son muy parecidos. Hay algunos que no se mencionan en los diáconos y, por ejemplo, en los ancianos no se menciona que estos deben ser probados primero. Pero la mayoría de los requisitos son muy parecidos. Algunos dirían, bueno, son casi que los mismos. Y yo creo que literalmente sí, aunque, por ejemplo, no es requisito para los diáconos que sean o que tengan el dominio de la enseñanza o que sean aptos para enseñar. Este no es un requisito de los diáconos. Porque los diáconos o el papel de los diáconos no está determinado en la enseñanza de la iglesia. Para eso están los ancianos o los pastores. ¿Qué dice Pablo entonces aquí de cómo los diáconos deben ser? Bueno, dice aquí la Reina Valera que los diáconos asimismo deben ser, verso 8 estoy leyendo, deben ser honestos. Y la palabra que está aquí en la Reina Valera no da la mejor traducción. La palabra que Pablo está usando aquí es que los diáconos deben ser dignos, deben tener dignidad. Y digno, básicamente, como lo hace irreprensible para los ancianos, es lo que resume lo que viene después o las características que vienen después, y es la que hace un resumen de cómo un diácono debe ser. Digno, por ejemplo, dice Pablo, que es alguien que no tiene doblez, según la Reina Valera. Usted puede continuar leyendo conmigo el verso 8. Ahora, la Reina Valera tampoco traduce de una manera entendible esta palabra que se usa en el griego. Y aquí sin doblez quiere decir que no tengan doble lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que los diáconos no deben ser personas que digan una cosa ahora y otra cosa ahorita. No deben ser personas que digan una cosa a esta persona y a esta persona le digan otra cosa. Y no deben ser personas que tengan
También, y esto se incluye, no deben ser personas que sean dadas al chisme. Esto también tiene que ver con esta doble lengua. Hermanos, el ministerio y el servicio de los diáconos no tiene nada que ver con agradarle a las personas a las cuales ellos sirven. Los diáconos no están puestos en la iglesia para agradarle a la gente. Los diáconos están puestos a la iglesia para servir a la gente. No tiene nada que ver el servicio desinteresado del diaconado con caerle bien a las personas a las cuales se les sirve. Entonces, los diáconos deben ser personas que hablen la verdad con este hermano y con este hermano. No deben ser personas que se dobleguen fácilmente ante la actitud que los hermanos a los cuales ellos sirven estén demandando de ellos. Esto es algo que debe ser una característica propia de los diáconos. Y esto es muy importante. Cuando pensamos en el ministerio de los diáconos, nosotros vemos personas que están sirviendo a la gente, a las necesidades de la gente. Está involucrado con esa gente a la que sirve. Está en medio de la comunidad porque no solamente está en función de servir a la iglesia, sino que su servicio va más allá de la iglesia. Muchas veces. Están sirviendo muchas veces a personas que están pasando por diferentes tipos de dificultad. Y déjenme decirles, los diáconos pueden ser personas sumamente valerosas o valiosas en el servicio de la iglesia, o pueden ser también, tristemente, agentes de caos y división dentro de la iglesia. Si los diáconos no tienen estos requisitos, nosotros podemos ver caos en el ministerio diaconal de las iglesias, como tristemente muchas veces vemos. Los diáconos son personas que están cerca de la gente y esto puede ser muy bueno si su ministerio es desarrollado con la piedad, con el orden y con las características y los requisitos que la Biblia dice, pero esto puede ser muy malo si nosotros tenemos diáconos que no reflejan los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3, versos del 8 al 13. Si nuestros diáconos están yendo a las casas y no poseen esta característica de no tener doble lengua, nosotros vamos a, en vez de recibir beneficios como iglesia, vamos a estar recibiendo todo lo contrario. Es por eso que los diáconos deben ser personas sinceras. No deben adaptarse al discurso que las personas quieren que ellos tengan. Deben adaptarse al discurso de la verdad. Deben vivir la verdad y deben profesar la verdad. Este es uno de los requisitos más importantes que el diaconado debe cumplir. Ser digno también implica tener control. Y hay dos detalles aquí, o dos requisitos que Pablo menciona. Dice que no deben ser dados a mucho vino y no deben ser tampoco codiciosos de ganancias deshonestas. Y ya hablábamos un poquito acerca, cuando en el sermón pasado hablábamos de este detalle del vino. Y básicamente el vino, o ser dado al vino, es lo opuesto a la sobriedad que se requiere de tanto los ancianos como en este caso ahora que nos ocupa los diáconos. Es algo que es contraproducente a lo que la vida o el ejercicio del diácono debe estar presente. También habla de las ganancias deshonestas y, hermanos, también esto cobra mucho sentido a la hora de ver el ministerio diaconal de la iglesia. Los diáconos son personas que trabajan con recursos materiales de la iglesia. Por ejemplo, y este es un caso muy puntual nuestro, nosotros tenemos, en este caso, la hermana Zaida, diaconisa de nuestra iglesia. Ella tiene a su cargo las ayudas que se brindan a necesitados, enfermos y todas estas cosas. Es por eso que nosotros necesitamos que esas personas
sean personas que no sean dadas a la codicia. Porque los bienes que se pongan en sus manos deben ser administrados correctamente y fielmente. Este es un requisito indispensable también para los diáconos. La iglesia no puede tener diáconos que sean codiciosos, aun cuando la codicia no debe estar en ninguno de nosotros. Pero en los diáconos es aún más peligroso, porque son personas que van a recibir en sus manos recursos para brindarlos como ayuda a las demás personas. Y Pablo está diciendo, es imposible que la iglesia promueva al diaconado a una persona que no sea completamente honesta en cuanto a los recursos financieros. Dice el verso 9, y este es otro requisito, dice Pablo ahí, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esta palabra misterio es una palabra que Pablo usa, por ejemplo, en Efesios 3, y que tiene que ver con el misterio del Evangelio, que hasta ese momento era un misterio y que ahora, por la gracia de Dios, ha sido develado, y tiene que ver con la verdad de que Jesucristo vino, murió, resucitó para pagar las faltas y los pecados de su pueblo. Dice aquí Pablo que el diácono debe ser una persona que guarde, dice allí el verso 9, este misterio. No que lo esconda. La parábola guardar aquí no es esconder, ¿verdad? No es como nosotros decimos, tengo que guardar esto para que no se me pierda. Y entonces que se nos pierde porque lo guardamos tanto que después no sabemos ni dónde lo guardamos. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo que sean obedientes, que vivan conforme a el misterio del Evangelio. Hermanos, los diáconos no deben ser personas poco instruidas en la fe. Los diáconos deben ser personas firmes en cuanto al Evangelio. Porque los diáconos también, en medio de su rol con la gente, deben estar confirmando en la gente. Mucha gente va a estar necesitada no solamente de lo material que el diácono va a ofrecer, sino también de lo espiritual. Y cuando usted llega y visita a una persona para ayudarla, usted no solo debe brindar lo material que lleva, sino que debe confirmar, debe mostrar una confianza absoluta en el mensaje que la Biblia da. Así que los diáconos no solamente van a ser ayudadores o servidores de lo material en la iglesia, sino que también tienen una función de confirmar la fe en aquellos que están de alguna manera ayudando. Y es por eso que Pablo dice que los diáconos deben guardar con limpia conciencia el misterio que han recibido, que no es más que el Evangelio de Jesucristo. Y esto también es importante. Nuestros diáconos necesitan ser personas instruidas en la palabra de Dios. Sino qué aliento vamos a brindar a las personas en necesidad. ¿Cómo podremos alentarlas? Si en nosotros mismos o en los diáconos no hay una firmeza, no hay una convicción, no hay una solidez de que el Evangelio que está descrito en la Escritura es verdad. De manera muy práctica, si yo como diácono voy a un lugar donde hay una persona que más de una necesidad física está pasando por una situación espiritual difícil, ¿qué voy a hacer si yo no tengo plena confianza en que lo que está escrito en la Escritura es completamente verdad? ¿Qué le voy a transmitir a esa persona? Eso debe ser muy importante a la hora de nosotros mirar a los diáconos. Son personas que no tienen ni una mínima duda de lo que está escrito aquí es completamente verdad. Hermanos, dice el verso 10, y esto, como les decía al principio, es una característica que no está explícitamente cuando hablamos de los
ancianos, que los diáconos deben ser sometidos a prueba primero y entonces que ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y yo quiero decirles, aunque en el texto que habla acerca de los ancianos no esté de una manera explícita, yo creo que está implícito. Nosotros no debemos levantar ancianos a la ligera, como tampoco debemos levantar diáconos a la ligera. Y Pablo nos está diciendo que sean probados primero. Y yo les decía al inicio, el diaconado no es un título, no es una posición dentro de la iglesia. El diácono tiene que ser verdaderamente diácono. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el diácono tiene que ser verdaderamente un servidor. Si usted no es alguien que es apasionado por servir a los demás, sencillamente la Biblia dice que usted no es un diácono. Y yo creo que este asunto de probar a los diáconos es muy importante para la iglesia. Porque la iglesia puede ver si verdaderamente este hombre o esta mujer, y ahorita vamos a hablar de eso, posee las cualidades que lo califican para ejercer el diaconado. Hermanos, llegamos al verso 11. Y este es un verso muy controversial. Y yo quiero ser, como siempre trato de serlo, completamente sincero con ustedes. El verso 11 dice lo siguiente: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y es controversial porque normalmente a través de la historia han habido al menos dos posiciones o dos posturas relacionadas con si la iglesia debe permitir el ministerio diaconal de la mujer o no. Yo quiero comenzar antes de dar mi postura y lo que nosotros hacemos en la iglesia. Quiero hablar acerca de estas dos posturas. Primero decir que aun cuando tomemos una postura o la otra, las dos posturas tienen elementos de fuerza para definir o para afianzar cada postura. No hay ninguna de las dos posturas que sea una locura. No hay ninguna de las dos posturas que no se sumerja en la Escritura con ánimo realmente de escudriñar lo que la Biblia dice. La primera postura es la postura que nos dice que las mujeres o este texto no apunta a mujeres diáconos, sino que habla de las esposas de los diáconos, ¿verdad? Y la primera razón por la cual ellos dicen esto, y como les decía, quiero ser lo más transparente posible en cuanto a explicar estas dos posturas, es que cuando Pablo dice las mujeres a sí mismo en el verso 11, Pablo está usando una palabra griega que se traduce mujeres, pero también se puede traducir esposas, indistintamente. Es decir, nosotros en la Reina Valera tenemos las mujeres a sí mismo, pero pudiésemos sin ningún tipo de problema leer en otra versión de la Biblia que diga las esposas a sí mismo. Porque la palabra griega que está allí denotan las dos cosas indistintamente. No hay ningún tipo de predilección a la hora de traducir aquí. Es una traducción que se puede hacer de las dos maneras. Los defensores de la postura que dicen que aquí se está refiriendo a las esposas y no a mujeres como tal, dicen además que en Hechos capítulo 6, se eligieron 7 hombres y ninguna mujer. Yo les dije ahorita que para mí y para muchos, Hechos 6 no es un texto regulativo en cuanto a la elección de diáconos. ¿Okay? Es un texto que hay una necesidad y se hace o se actúa conforme a esa necesidad. Otra de las razones que da esta postura es que gramaticalmente en este texto es un poco complejo, y yo estoy completamente de acuerdo. Es un poco complejo
decir que Pablo está hablando aquí de mujeres diáconos, cuando Pablo comienza diciendo lo siguiente en el verso 8, los diáconos, y en el verso 12 vuelve a decir los diáconos. Y en el verso 12 nos está hablando de diáconos hombres. Y si usted tiene alguna duda de eso, lea lo que dice el verso 12. ¿Qué dice? ¿Cómo deben ser los diáconos? Está hablando de diáconos hombres. Y dicen los defensores de esta postura que en el verso 11 no dice nunca que estas mujeres deben ser esposas de un solo marido. Estos son los principales argumentos de esta postura. Hay otra postura que dice que en la iglesia podemos tener tanto diáconos hombres como diáconos mujeres. Algunos de los argumentos de esta postura es que, en primer lugar, los diáconos en la iglesia tienen un rol de servicio y en ningún lugar en la Biblia el servicio está restringido a las mujeres. Otro de los argumentos de esta postura es que la palabra mujeres en este texto es la traducción más literal y más llana que se puede hacer del griego de esta palabra que Pablo usa aquí. Y yo les doy toda la razón en eso. Otra de las razones que da esta postura es que a lo largo de la iglesia del Nuevo Testamento hay otras mujeres que se han identificado como diaconisas. Y el ejemplo que ponen es el ejemplo que veíamos ya en Romanos 16:1 de Febe. Pero algunos dicen que hay otras mujeres que, aunque la Biblia no los registra o no las llama como diaconisas, también ejercían el rol de diáconos. Otra de las razones es que el ministerio diaconal no tiene nada que ver con autoridad y con enseñanza. Y como veíamos ya, este sí es un ministerio que está restringido explícitamente por Pablo a los hombres. Entonces, estas son las dos posturas. Yo no quería dejar de mencionarlas y dar los argumentos que tiene cada una de ellas, porque es importante conocerlo. Yo les digo, las dos posturas para mí son fuertes en cuanto a argumentos bíblicos y lógicos. Ahora, ¿cuál es la postura que nosotros tenemos? Y respetamos a los hermanos que tengan las otras posturas. Esta no es vamos a decir, no es una doctrina de primer orden. Respetamos a los que tengan otras posturas. Nuestra postura es la siguiente. No hay una prohibición explícita en la Biblia para que las mujeres no ejerzan el diaconado. No la tenemos. Y aún los que restringen el diaconado femenino están claros de que no hay una postura explícita en la Biblia para hacerlo. Es por eso que nosotros aprobamos el diaconado para las mujeres. Tenemos diáconos hombres, tenemos diáconos mujeres. No hay ningún texto en la Biblia que nos diga que eso no se puede hacer. No así para en el caso de los pastores. La Biblia nos dice que todos los pastores son hombres. No hay ninguna posibilidad de ejercer o aprobar el pastorado femenino. Otra de las razones es que nosotros vemos en la Biblia mujeres que han ejercido un servicio diaconal fiel y que Pablo precisamente las está reconociendo. El caso de eso está en Romanos capítulo 16. Usted puede ver ahí una larga lista de mujeres que sirvieron fielmente en el trabajo de Pablo y en el trabajo también de la iglesia. Hermanos, esa es nuestra postura. Si mañana encontramos en la Escritura algo diferente, nuestra sumisión es a lo que la Escritura dice. Si mañana encontramos un texto explícito donde dice la iglesia no debe tener diaconisas, deben ser solamente hombres, nosotros humildemente decimos, nos equivocamos, esto es lo que la Biblia dice.
porque la autoridad es o está única y exclusivamente en la Escritura. Hasta hoy no hemos visto ningún texto. Hemos visto las dos posturas que existen, las dos tienen argumentos, pero lo que nosotros entendemos en la Escritura es que las mujeres pueden servir en el ministerio diaconal de la iglesia. Y lo vemos en varias mujeres a lo largo del Nuevo Testamento. Verso 12. Vuelve a hablar acerca de los hombres y dice lo siguiente: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y este es un requisito que también está presente en los ancianos. Los hogares de los diáconos deben demostrar un liderazgo responsable en cuanto a su relación con sus esposas, o con su esposa en este caso, y con sus hijos, al igual también que los ancianos. Finalmente, en el verso 13, Pablo dice lo siguiente: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejerzan bien el diaconado. No dice todos los diáconos por su posición o por su nombramiento, sino los que verdaderamente sean diáconos. Dice que van a recibir un grado o tienen un grado honroso y una gran confianza en la fe que está en Cristo Jesús. ¿Recuerdan las palabras del Señor cuando dice: los postreros serán primeros? Mis hermanos, todos aquellos, y esto es lo que Pablo está diciendo, todos aquellos que se inviertan en servir en la obra de Dios, que renuncien muchas veces a lo que ellos desean, que renuncien muchas veces a lo que ellos aspiran, por amor a los demás, por amor a servir a la iglesia del Señor, van a recibir un grado honroso, o tienen un grado honroso delante de nuestro Señor. No hay una distinción más grande de lo que un diácono debe ser que lo que el Señor Jesús fue en esta tierra. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. El más grande en el reino de los cielos es el que sirve. Esas son las palabras que deben definir la vida de un diácono. Interesante que las palabras del Señor, yo no he venido para ser servido, sino para servir, está en el contexto de dos de sus discípulos que querían estar a la derecha y a la izquierda en el reino de los cielos. Y él les dice: hey, un momento. Ustedes han entendido las cosas al revés. Aquí el asunto está en servir. Y el que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que servir. Esa es la mejor definición de diáconos que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Estas son, mis hermanos, concluyendo, calificaciones que Pablo presenta ante la congregación de Éfeso, pero que son muy pertinentes para nosotros y para cualquier iglesia hoy a la hora de examinar lo que verdaderamente es un diácono y qué la palabra del Señor demanda de ellos. Mis hermanos, y esto es algo que también quiero que usted tenga presente, los diáconos fieles dentro de la iglesia son muy necesarios. La iglesia no puede prescindir o no debe prescindir de hermanos y hermanas con este tipo de corazón y con este tipo de ética, porque son muy importantes dentro de la iglesia del Señor. Y la expectativa, lo que la iglesia debe estar haciendo es abriendo sus ojos, mirando lo que 1 Timoteo 3 dice y buscando dentro de nosotros quién puede ejercer un servicio diaconal fiel. Eso va a ser beneficioso para nosotros como iglesias. Termino como mismo comencé,
Y es por eso que quise hacer este paréntesis al final. La iglesia, mis hermanos, necesita siervos piadosos que amen al Señor y que amen al pueblo de Dios. La iglesia los necesita. Son personas que van a estar ahí, que se van a encargar de las necesidades físicas muchas veces, pero en el día a día, en el roce, en la comunión, también van a ser personas que van a estar para nosotros en nuestras necesidades espirituales. Que el Señor nos ayude, que Él pueda levantar hombres y mujeres fieles con estas características dentro de su iglesia para el beneficio de la obra del Señor.